Hola Nacho, buenas noches. Buenas noches a vos y a todos los que nos están escuchando y a los chicos que están detrás de tu cámara. Bueno, Mónica, qué gusto verte nuevamente, consultarte. Yo recuerdo que el año pasado hablábamos cuando apenas comenzaba esto que era prácticamente desconocido y decíamos, bueno, los chicos sí pueden contagiarse, el tema es que no va a ser un cuadro tan preocupante como el que puede llegar a manifestar un adulto. Bueno, la realidad es que, claro, pasó un año y medio casi de la pandemia y todos los días vamos enterándonos algo nuevo. Pero ¿qué pasa ahora que de golpe el incremento de casos en los más chicos tuvo como un alza importante que incluso a los profesionales de la salud los preocupa? Sí, en realidad no es nuestra realidad, Nacho, no es la de la región. No es acá, pero a nivel país ya se habla sobre todo Claro, en Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, claro, siempre es como que Buenos vemos eso que... Aires, Sí, y provincia. O sea, es lo que se ve en los canales de Buenos Aires, es lo que le pasa a ellos, pero ellos también están atravesados por una coyuntura política bastante interesante de analizar a la luz de los casos de COVID en los niños. Con esto de clases sí, clases no, el intendente, el presidente y toda esa historia. No es nuestro problema. En realidad, nosotros, lo que pasa, la Sociedad de Pediatría lo que ha analizado es que se han comenzado a hacer testeos de todos los niños que se hospitalizan por distintas situaciones. Se hospitalizan por cirugía, se hospitalizan por otros cuadros de otras enfermedades. Entonces se ha descubierto muchísimos niños COVID positivos en esos testeos que se hacen al ingreso al hospital, pero no ingresan por COVID. claro. Ingresan porque tienen apendicitis, porque tienen ataque de asma, porque tienen otra cosa. Y eso es lo que ha incrementado un poco el número, porque ahora se está sistemáticamente testeando a todos los niños que ingresan al hospital a ser internados. Claro. Cuando nosotros conversamos no se hacía un testeo sistemático a todos los niños que se internaban. Qué importante esa aclaración, Mónica, ¿no? Esa aclaración que haces muy bien al comienzo. Es una realidad que al menos hoy está lejos de nosotros, ¿no? Lejos de la provincia de Neuquén y Río Negro. Porque se Totalmente. puso Y mucho en esto, debate esto, ¿no? ¿Dónde se contagian los chicos? Claro, a ver, políticamente Buenos Aires en algún punto lo está utilizando, ¿no? Esto de, bueno, los contagios de dónde vienen. De la seguro, escuela, seguro. bueno, sabemos que en las Claro, escuelas los protocolos se cumplen. sí. Sí, sí. Ignacio, yo hoy, estuve investigando en los hospitales de la región, no hay ningún niño internado por COVID en Neuquén ni en Cipolletti. En ninguno de los hospitales públicos ni en el hospital de Cipolletti. Mira, No están ni siquiera internados en los servicios de pediatría. O sea que no tenemos ninguna cama pediátrica ocupada con un niño COVID. Esto de la escuela, en la escuela no se contagian los niños. La Sociedad de Pediatría ha hecho investigaciones con el UNICEF y los niños se contagian por contacto estrecho y claro. en la convivencia de los adultos. Es un poco, esto sí es lo mismo que habíamos conversado al principio. Ujú. Los niños no son el que genera la enfermedad, el primer infectado, digamos. No es el caso índice que después se contagian otros. El niño se contagia de Claro. otros adultos que no están en la escuela, que conviven con él o son contacto estrecho. Ujú. Qué Eso importante es también, qué importante ese dato, Mónica. No hay niños entonces internados. no hay en el Castro Rendón, en el Buque Roldán, en el Heller, en Plotier, no hay ni una sola, eso es dato de esta tarde, ¿eh? Hablé Perfecto. con todos los jefes de servicio y lo mismo en el hospital Cipolletti. No hay ningún niño internado por COVID. Ujú. Cuando hablamos de niño, ¿cuál es la franja etaria en la que nos manejamos, Moni? Y nos estamos manejando desde el mes y medio hasta los 19 años, más o menos, 17, 18. Sí, El promedio de los que más se afectan es de 25 meses, que es, si te pones a pensar, es el niño que juega ya con el adulto, que interactúa mucho con el adulto, que tiene mucho contacto con el adulto. ujú.
porque los más pequeñitos van al carrito, los más grandecitos juegan entre ellos. Claro. Entonces, esos 25 meses, 2 años y pico, es cuando más interactúan y bueno, ahí se están enfermando. ¿Qué síntomas podemos llegar a notar? Quienes son padres, por ejemplo, ¿no? Y empiezan a notar cierto malestar en los más chicos, sobre todo de la casa. ¿Cuáles son esos síntomas, Mónica? Bien. ¿Siguen siendo los mismos que conocemos para un adulto o pueden ser otros? No. Una de las cosas que es clave es que tiene fiebre alta, o sea, no tiene la fiebre del resfrío simple que tienen todos los niños, los mocos, como se dice no, naturalmente, Uh-huh. Que puede traer un poquito de fiebre. Esto trae mucha fiebre. Claro. Una tos seca, están muy congestionados, no tienen un poco de moco, tienen mucho de moco. Y se agrega en los niños un componente gastrointestinal que puede estar en el 15% de los casos. Náuseas, vómitos, diarrea, y también se ha descrito lesiones en piel en el 4% de los casos, como erupciones así en distintos lugares sin estar determinadas, digamos, en tal lugar seguro que es COVID, no. Puede tener una erupción en la panza, puede tener una erupción en la espalda, las piernitas, eso en el 4% de los casos. Pero bueno, hay que estar atento, porque ese chico que tiene eso tiene que haber estado conviviendo con COVID o habiendo estado en contacto estrecho. Perfecto. El contacto estrecho lo definimos como el que estuvo con una persona COVID positiva 48 horas antes que tuviera síntomas. Bien. O sea, un niño que comienza con todos estos síntomas y estuvo con alguien COVID positivo 48 horas antes, un contacto estrecho. Después, quien estuvo a menos de 2 metros durante más de 15 minutos sin ningún tipo de protección, también es un contacto estrecho. Uh-huh. Y se agrega, esto lo han agregado hace 1 mes y medio, todos los niños que viven en hacinamiento. Hacinamiento es tener en un cuarto para dormir más de 4 personas, ¿no? Bien. Y los niños que concurren a albergues que están en situación de calle y de noche concurren a albergues o a comedores o a clubes o parroquias, esa juntada, ¿no?, de gente. Bueno, ese niño es el que hay que ver si tiene estos síntomas, porque acordate, Nacho, que no es el caso índice el niño. Entonces, si el niño fue un contacto estrecho, ahí y tiene estos síntomas, son los que tenemos que poner el ojo ahí. Perfecto. Bueno, y para ir cerrando, yo quiero volver a remarcar esto, ¿no? Lo que se habla, lo que generalmente vemos en el total de casos, donde se pone este foco en los más chicos, que hay un alza de contagios, eso no es, al menos por ahora, nuestra realidad. ¿Sí? No, eso no. vamos a remarcar para llevar tranquilidad a la familia, sobre todo, porque, a ver, muchos están en esta disyuntiva de decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos, no? ¿Llevo a mi chico al colegio? ¿No lo llevo? Bueno, es una realidad que al menos hoy nosotros no estamos viviendo. No tenemos ningún niño internado. Los niños deben ir a la escuela, Nacho. Los niños tienen que ir a la escuela con su protocolo, con el cumplimiento de todas las pautas para no enfermarse ni contagiarse. Es necesario la presencialidad en las escuelas de los niños, niñas y adolescentes. Ya está aprobado a nivel mundial, no deben dejar de ir a la escuela. No hay el 0,8 ha sido todo este tiempo. La red abrió el 17 de febrero y el 0,8 ha habido de contagios. Pero además tenemos que tener claro esto de el niño que está enfermo de otra cosa y contrae COVID. Porque la gente dice, no, porque los nenes ven mucha tele, entonces dice que están muchos internados. No. En realidad, el 77% de los chicos se enferma de modo muy leve. Un 20% moderado. Ahí ya tenés un 97% de los chicos. El 2% que se enferma grave son niños que previamente tienen celiaquía, fibrosis quística, asmáticos, diabéticos, cardiopatías congénitas, o sea,
están enfermitos del corazón, están enfermos desde antes de otra cosa, ese 2% que se pone grave. Claro. Pero ese es un niño que los papás le tienen los ojos puestos encima desde el día que nació, porque son niños muy enfermitos. Claro. Y solamente el 1% requiere pasar a terapia intensiva. Entonces, no nos engañemos, los niños son sanos, solamente enferman si están en contacto con un enfermo, y tienen que ir a clase, cumpliendo sus protocolos. Tienen que tener clase. Absolutamente. Mónica, bueno, no te quiero robar más tiempo, la verdad que has sido absolutamente clara con toda la información como siempre. Así que te mando un beso enorme, a distancia, por supuesto. Y bueno, seguiremos en contacto. Igual, Nacho, te agradezco la oportunidad de poderle contar a la gente lo que pasa con nuestros niños. Recuerde que no hay ninguna cama pediátrica con ninguna criatura internada por COVID en este momento. Y nunca olviden, más de 5 años, barbijo, lavado de manos con jabón, 2 metros de distancia, y los niños, si no están en contacto estrecho, no se van a enfermar. Excelente, gracias, Nacho. Excelente resumen. Mónica, buen descanso, buen fin de semana. Igual para vos, que estés bien, gracias por la oportunidad. Mónica Reina, pediatra y profesora titular a cargo de la Cátedra de Medicina Infantil de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue, matrícula Neuquina 3774 y matrícula de la provincia de Río Negro 2913. Dicho esto y aclarando un poco la situación, ¿no? Porque es cierto, vos que estás por ahí del otro lado, ves lo que pasa en Buenos Aires, lo que está pasando en el AMBA y claro, la preocupación obviamente que llega, pero bueno, la realidad es esta, la que nos contaba recién Mónica allí en vivo.